Bienvenidos al día de hoy, 14 de enero, donde vamos a estar teniendo un stream interesante. Vamos a estar analizando punto a punto cuáles son los puntos claros de Bitcoin y qué es lo que podemos hacer. Debido a que después del día de ayer tuvimos un excelente rebote cerca de la zona de los $88.000. Ahora acompáñame a ver qué tal podemos nosotros aprovechar los siguientes movimientos. Así es, bienvenidos a todos, pues evidentemente a una nueva sección del día de hoy, donde estaremos analizando especialmente cuáles son los puntos claros del mercado y cómo podemos nosotros aprovecharlos, ¿ok? En este escenario del día de hoy vamos a tener algo bastante interesante, puesto que el mercado ha tenido una buena evolución con respecto al análisis que habíamos tenido el día de ayer. Casualmente habíamos comprendido de que el precio, posteriormente de haber tenido un rebote, un retroceso cerca de la zona del 61,8%, en la zona de los $102.000, vimos como rápidamente ejerció suficientemente presión para llegar al order block que tenemos en diario. Sin embargo, solamente profundizó el área del 20%, quizás pudiésemos decir. Incluso podemos arriesgarnos a decir que solamente un 10% de profundización. Sin embargo, ha dejado esta zona bastante interesante debido a que creo o que existe la posibilidad nuevamente de poder ver a un escenario de Bitcoin nuevamente intentando testear la zona. Pero esto es lo que analizaremos el día de hoy. También ayer, justamente en las primeras horas del día, logramos colocar un short bastante eficiente, el cual dio aproximadamente una excelente entrada, regalándonos un movimiento de aproximadamente unos 2,79%. Y posteriormente del mismo, pues después de haber sacado profit y haber sacado ya casi la totalidad de la cuenta, pues evidentemente nos sacaron un break-even porque volvió a profundizar frente a la zona. Eso fue como un spike o un wick de liquidez rápidamente que pensábamos que iba a profundizar por debajo de la zona de los 88. Actualmente se mantiene, ¿verdad?, en una zona de interés, y esto es lo que quiero el día de hoy tratar de calcular, porque realmente después de la semana pasada, justamente para la primera semana 7 y 8 de enero, vimos como el precio rápidamente llegó a la zona en convergencia, que era la zona del 61.8, en el punto de los $102.300, ¿ok? Este escenario, como lo podemos observar, ha tenido bastante impacto a nivel de criptomonedas, debido a que todas las criptomonedas que estaban en un auge de subida, vimos cómo iniciaron procesos de corrección de grado mayor y posteriormente dieron excelentes puntos de entrada nuevamente. Para aquellas personas que pudieron nuevamente aprovechar las entradas, como por ejemplo la de Solana, que bajó por ser debajo de la zona de los 181, la de People, que entró cerca de la zona de los 0,03, ¿verdad? Las de Joy, ¿verdad?, que estaban cerca de la zona de los 0,33, y adicionalmente unas cuantas más. Por ejemplo, también tenemos a BGB, que de cierta manera también ha brindado bastantes oportunidades de retroceso, y sin contar Sui, que se acercó rápidamente a la zona de los 4,23, no me dio entrada como tal, pero ya esta la llevamos bastante bien seteada. Así que con respecto a lo que puede estar pasando, ¿verdad?, a nivel de macro con Bitcoin, como podemos darnos cuenta, el precio se ha encontrado ahora en una zona de discusión. ¿Por qué discusión? Porque aquí ahora donde tenemos que poner bastante interés, o hay que ponerle bastante seriedad al asunto, debido a que ha roto la doctrina que teníamos nosotros alcista, ¿verdad?, y se ha convertido en una escalabilidad de rango. Como pueden darse cuenta, estamos plenamente en un rango. Sin embargo, ¿verdad?, habría que estructurar de manera micro, ¿verdad?, quizás un canal que tenemos actualmente que está haciendo el mercado un canal descendente, pero en el canal que teníamos en la anterioridad, que habíamos dejado este cuadro de retroceso, ¿verdad?, era un cuadro que especialmente iba a estar diseñado para hacer rebotar el Bitcoin, debido a que eran las zonas de mayor interés o la mayor liquidez. Entonces era muy probable que el precio viniera a buscar rápidamente estas zonas para continuar su proceso al alza. Sin embargo, ¿verdad?, la estructura de mercado actualmente nos indica de que existe la probabilidad de que el precio continúe subiendo,
pero tiene que romper de cierta manera algunas resistencias importantes, como por ejemplo volver a entrar al canal, como lo podemos darnos cuenta aquí, que sería volver a golpear la zona de los $99.000, que aquí es donde en este circuito lo veo bastante complejo antes de posiblemente una corrección, y que en este escenario pues tranquilamente una vez profundicemos nuevamente en la parte alta de la zona, ¿verdad? Vamos a proyectar el hecho de que a lo mejor comience a estar retesteando la zona y se suba por encima de la misma el objetivo de los $110.000 que teníamos trazado para el 2025, el primer mes del año, ¿verdad? Iba a ser bastante sencillo. Pero hay algo que debemos nosotros tomar en cuenta, de que este enero ha sido un poco inusual a diferencia de los demás o los anteriores después de un ciclo como por ejemplo un halving. En este caso, este escenario donde tenemos actualmente esta proyección, vemos como el mercado se ha quedado totalmente hermético o totalmente lateral, sin generar un movimiento de manera agresiva, a pesar de que ya haya tenido la bajada que estábamos esperando, es cerca de un 17.64%. Esperaba más o menos una caída aproximadamente entre un 22 a un 20%. Y si hablamos de esa proyección de caída, estaríamos entonces hablando de que todavía el precio tendría que profundizar incluso entre el área de los $85.000 hasta incluso por lo menos el área de los $84.200 como punto clave. Una vez que el precio termine de hacer un ciclo como este, es muy fácil que podamos volver a retornar un febrero o una culminación de enero de manera agradable, porque como pueden darse cuenta, Bitcoin está haciendo lo que nosotros estamos esperando. Sin embargo, no esperábamos que el precio rebotara un poco antes. Sin embargo, se han podido operar cada sección de manera eficiente y se le han podido sacar bastante beneficio. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora entonces con esto? Bueno, ya que el Bitcoin se nos aceleró un poco y generó este movimiento que tanto estábamos esperando y de pronto no tomó el 100% nuestras entradas, lo ideal ahora sería esperar un pequeño retroceso, ¿verdad? Por parte del mismo y ver cómo fluctúa, tomando en cuenta de que si rompe una estructura, por ejemplo, de un punto 13 de este movimiento actual, es muy probable entonces que profundicemos este periodo de incubación de una caída de grado mayor. Vamos entonces ahora a limpiar un poco el gráfico para poder regalar en este caso este brutal movimiento. Recuerden que Bitcoin no puede romper tampoco la estructura de manera agresiva. ¿Por qué? Porque si rompiera de manera agresiva la estructura, entonces pudiese regalarnos hasta una corrección hasta la zona de los $73.600. Pero proyectarlo hasta ahí actualmente es un poco agresivo, por decirte de cierta manera, al hablar de un movimiento. Entonces vamos a irnos con lo que estamos viendo en el micro para poder en este caso aprovechar, ok, estas pequeñas oportunidades. Short de momento vamos a cancelarlo, no estamos en un escenario de short, estamos por el borde inferior. Todo lo que tenemos que buscar actualmente ahorita son largos y estos largos los vamos a buscar de manera puntual, ok. De macro sí pudiésemos estar en escenarios cortos, pero en micro estamos en escenarios largos debido a que el reapunte de Bitcoin no solamente alcanzó un 9%, sino que barrió toda la estructura que teníamos actualmente de un movimiento bajista, ¿ok? Entonces, actualmente podemos decir que el activo se encuentra por encima del 38%, ¿verdad? De Fibonacci. Aquí, como podemos darnos cuenta, se encuentra por encima y va a ser uno de los puntos claros que vamos a tomar en cuenta a la hora de tomar una primera decisión. Como pueden darse cuenta, está sumergido esta zona del 38% con un punto bastante importante, que es la zona de redistribución que tuvimos en la zona de acá. Este escenario que tenemos acá también nos va a hacer pie para poder tomar esta iniciativa del activo. Entonces, podemos estar proyectando en principio una superposición del activo o un primer intento de un Fibonacci nuevamente trazado, ¿verdad? De punto a punto, a profundizar entre el 38 al 61.8, que no lo vería nada mal de momento. Sin embargo, ¿verdad? Recuerden que este escenario que tenemos actualmente, en lo que tenemos acá, tenemos que tomarlo que mientras el precio, ¿verdad?, se mantenga por encima de este punto, vamos a colocarlo por acá. Vamos a colocarlo aquí, muy bien. Voy a colocar porque es necesario. El precio debe mantenerse por encima
de los 90.700 dólares. Ok, cualquier retroceso o cualquier rebote que tenga que profundice esta área, entonces me drenaría a un movimiento simplemente de spike de liquidez. Esto es lo que tuvimos entonces, fue un engaño, ¿verdad? Y el precio tranquilamente pueda ahora profundizar de manera eficiente la zona de los 88.000 dólares y regalarnos entonces otra visita del order block que casualmente recién acabo de comentar. Existe una brecha de probabilidad de que el precio vuelva nuevamente a ese escenario. Todo esto puede pasar si las velas de 4 horas comienzan a retestear el área por debajo de los 90.700 dólares. ¿Ok? Es muy importante saber que si las velas de 4 horas comienzan a cerrar por debajo de la zona de los 90.000 dólares, de los 90.700 dólares, ¿verdad? Es muy probable que nos acerquemos rápidamente entonces a ese punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en esta proyección? Una proyección tranquilamente de movimiento, ¿verdad? Donde tenemos acá ya el spike de liquidez que actualmente teníamos hasta la zona, ¿verdad? El movimiento cíclico que tuvimos hasta la parte alta, que tranquilamente fue un Fibonacci, ¿verdad? Y posteriormente a esto tenemos el movimiento que puede estar prelando al siguiente movimiento en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros estar esperando? Como mínimo, el siguiente movimiento en la actualidad que intente testear por lo menos, vamos a buscar un Fibonacci por acá, que intente testear por lo menos un área del 61.8 al 78%. Estimaría más que todo una llegada nuevamente a los 99.800 si el panorama de Bitcoin continúa como va. De verdad que me gustaría observarlo de manera educada, haciendo el movimiento en paralelo, ¿verdad? Pero recuerden que todo tiene que condicionarse a lo que pueda estar pasando, así que muy pendientes con esto, ¿verdad? Porque la idea no es proyectar un movimiento que no se pueda dar, sino más allá de esto, una oportunidad real que podamos estar aprovechando. ¿Dónde pueden estar las primeras entradas? ¿Dónde podemos estar seteando? Recuerden que si el stop loss va a ser que los precios no, que los activos no traten, o el activo, mejor dicho, no trate de romper la estructura que tenemos actualmente de los 90.700, ¿verdad? Colocar un stop loss por debajo del mismo, ¿verdad? Teniendo toda esta zona como una zona para promediar mis entradas y buscar entonces el siguiente target que lo vamos a llevar de cierta manera hasta el área de los 99.800 dólares. En este apartado, pues tranquilamente podemos cerrar ya más o menos la previsión de que tenemos actualmente para Bitcoin. No es un escenario bajista de momento. Recuerden que para titularlo bajista, el precio tendría que entonces cerrar por debajo de esta zona. Y si en este caso continúa el ascenso, ¿verdad? Tranquilamente lo va a hacer después de un retroceso pequeño. Sin embargo, es muy probable que el precio no quiera retroceder por lo menos este escenario, que solamente es una liquidación de 3.50%. Veamos entonces qué es lo que puede estar pasando. Si el precio se basa en nosotros, tranquilamente vamos a aprovechar la siguiente ola. Así que con mucha paciencia vamos a esperar este retroceso que va a estar muy bueno y que de cierta manera nos va a permitir reposicionarnos actualmente. En el caso de Ethereum, como pueden darse cuenta, Ethereum ha estructurado nuevamente un nuevo patrón, a pesar de que de cierta manera ha generado una de los spikes de liquidez o una de las liquidaciones más grandes que hemos tenido a inicios del año, con una caída de más 22%. Sin embargo, desde que tuvimos el último high hasta la actualidad, tuvimos en este caso un escenario un poco más drástico, porque actualmente hemos recorrido el 30% ya clavado de esta corrección. En este caso, cualquier cosa que pueda ocurrir actualmente dentro de Ethereum sería simplemente por maldad y sacar a toda la gente que está posicionada, porque como pueden darse cuenta, hemos podido reposicionarnos sin problema dentro de los activos para poder buscar los siguientes movimientos que están en circulación. Sin embargo, ¿verdad? Si el precio quisiera en este caso romper la estructura que tiene actualmente en este punto, bajar por debajo de los 3.000 dólares, lo haría hasta la zona sin pensar de la 2.741 dólares hasta la zona de los 2.578 dólares. Esto, ¿verdad? Va a ser el punto clave para determinar si el precio realmente va a poder tener la fuerza suficiente para poder romper, pero ya desde este punto comienza a tener como algo de discrepancia, debido a que estamos por debajo del punto clave de los 3.500, que para mí van a ser muy importantes. Una vez que el precio vuelva a retomar la zona de los 3.500 dólares, estoy muy seguro que vamos a buscar este objetivo que tenemos actualmente. De momento estamos en espera de lo que puede estar pasando con Bitcoin, a pesar de que actualmente Bitcoin no tiene
tanta proyección como la pudiese tener una de las altcoins, aparte de que Ethereum también no ha alcanzado siquiera su máximo histórico. Estoy muy seguro que vamos a tener un enero bastante plano, bastante aburrido, ¿verdad? Donde vamos a estar haciendo planas y vamos a estar de arriba abajo y de abajo arriba, hasta que en este caso, el golpe de febrero, marzo, podamos tener entonces estos reapuntes que necesitamos en las altcoins. Creo que en este punto hemos quedado muy claros con lo que está pasando actualmente en Bitcoin y algunas de las altcoins, donde de cierta manera presentan oportunidades únicas y exclusivas para que podamos nosotros sacarle provecho. Espero que les haya gustado este resumen pequeño de Bitcoin y Ethereum para poder en este caso continuar con nuestro ciclo de videos de análisis técnico. Recuerden suscribirse y darle like al canal, que nos apoyan muchísimo. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Saludos.